En las cárceles, esos sitios de que por sí son escalofriantes por lo que sabemos que pasa adentro, también tienen su cuota de sucesos sobrenaturales e inexplicables. En los relatos que escucharás a continuación, hemos cambiado el nombre de los autores, de forma que se respete su anonimato, luego de una situación tan fuerte como la que pasaron. Malverde, basado en la historia real de José Javier. Mi nombre es Javier, y siempre fui un hombre de poca fe, hasta que viví una experiencia sobrenatural que cambió mi vida para siempre. Hace algunos años me encontraba en una situación desesperada. Me habían acusado de un crimen que no había cometido, y me encontraba encarcelado, rodeado de personas peligrosas que buscaban hacerme daño, ya que pensaban que había matado a un miembro de una de las pandillas, pero solamente había sido una persona con muy poca fortuna, que se encontraba en el momento y el lugar equivocado. Una noche, mientras dormía en mi celda, fui despertado de repente por una figura misteriosa. Era un hombre alto, vestido con ropas antiguas y un sombrero de ala ancha. Su presencia irradiaba una energía poderosa y misteriosa. De inmediato, supe que no era un simple mortal. Me dijo con una voz reconfortante que él era Malverde, el santo de los desamparados y perseguidos, y que él estaba ahí para advertirme que iban por mí y que tenía que prepararme. Mi corazón se aceleró mientras lo escuchaba hablar. No podía creer lo que mis ojos veían y mis oídos escuchaban. Sin embargo, su presencia y las palabras que pronunciaba parecían tan reales que no pude evitar escucharlo. San Malverde me reveló información crucial sobre el complot en mi contra. Me advirtió de un plan para asesinarme dentro de la cárcel y me dio instrucciones precisas sobre cómo evitarlo. Me explicó que debía estar siempre alerta, confiar en mis instintos y buscar ayuda en personas de confianza. Le pregunté que por qué me estaba ayudando, a lo que el santo sonrió y me dijo que mi madre era una ferviente creyente y que él tenía que ayudar a la gente que creía en su presencia. Como lo dijo, esa misma velada, se metieron a mi celda con unos fileros y trataron de reventarme ahí mismo. Pero como estaba prevenido y me había atado unas sábanas a la cintura, no llegaron al objetivo y los guardias los alejaron de mí antes de que me hicieran demasiado daño. Luego me movieron a los solitarios de la cárcel un rato, hasta que las cosas se calmaron un poco. A lo largo de mi tiempo en prisión, San Malverde se convirtió en mi guía y protector constante. Me aparecía en momentos clave, advirtiéndome sobre peligros inminentes y dándome fuerzas para enfrentarlos. A través de su intervención, logré sortear las trampas y mantenerme a salvo. Ni los miembros de las pandillas o los carceleros sabían cómo me había librado de la muerte tantas veces. Pensaron incluso que tenía un trato con el diablo, nada más alejado de la verdad. Cada vez que pensaba que estaba solo y desamparado, San Malverde aparecía para recordarme que no estaba a solas ahí. En esta batalla tenía que ser fuerte por mi madre, que yo era su único hijo y que tenía que salir de ahí cuando terminara mi condena. Su presencia me brindaba consuelo y fortaleza en los momentos más oscuros de mi encierro. Después de meses de angustia y lucha, se descubrió la verdad y fui liberado de prisión. Mi nombre fue limpiado y la justicia prevaleció. Es cierto que mi vida estaba destrozada por todo lo que había pasado, pero al menos aún respiraba y podía atender a mi madre, que al verme lloró una hora entera en mis hombros, agradeciendo al santo una y otra vez. Aunque no volví a ver a San Malverde después de mi liberación, siempre estaré agradecido por su protección y guía en mi momento más vulnerable. Desde aquel suceso, mi fe ha sido restaurada. Ahora, tengo la certeza de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que nos cuidan y nos protegen en los momentos más difíciles de nuestras vidas. San Malverde se convirtió en mi santo patrono, y a través de su intervención milagrosa, aprendí que la fe puede ser un poderoso aliado en la lucha contra la adversidad. Después de mi liberación,
Regresé a una vida que nunca sería la misma. Decidí investigar más sobre San Malverde y descubrí que era un personaje legendario en mi cultura, la mexicana. Se decía que había sido un bandido generoso que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Su espíritu benevolente y su conexión con aquellos que sufrían injusticias lo habían llevado a ser considerado como un santo popular. La gente rezaba a él en busca de protección y justicia en momentos difíciles. A medida que profundizaba en mi conexión con San Malverde, también me encontré con otros testimonios de personas que habían experimentado su ayuda en momentos de necesidad extrema. Algunos hablaban de encuentros similares al mío, mientras que otros relataban milagros y bendiciones recibidas gracias a su intersección. Inspirado por mi propia experiencia y por los testimonios que encontré, decidí honrar a San Malverde y difundir su mensaje de esperanza y protección. Comencé a visitar santuarios y erigí un pequeño altar en mi hogar donde le rendía tributo y agradecimiento. Me convertí en un devoto de San Malverde, difundiendo su historia y ayudando a aquellos que también necesitaban su guía y protección. A medida que pasaban los años, mi vida tomó un giro inesperado. Me convertí en un defensor de los desamparados y los injustamente acusados, utilizando mi experiencia personal y mi fe en San Malverde para luchar por la justicia. Fundé una organización sin fines de lucro que proporcionaba asesoramiento legal y apoyo emocional a aquellos que habían sido víctimas de sistemas corruptos. Aunque mi conexión con San Malverde podría parecer aterradora para algunos, para mí se había convertido en una bendición. Había superado el miedo y había encontrado un propósito más grande en mi vida. San Malverde me había enseñado que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la protección divina pueden abrirnos caminos hacia la luz, incluso si eres una persona que no actúa tan dentro de la ley como lo piden otros santos. Mi historia es un testimonio viviente de cómo un encuentro sobrenatural puede transformar una vida y llevarla por un camino de propósito y servicio. San Malverde, el santo de los desamparados, siempre ocupará un lugar especial en mi corazón y mi alma, recordándome que incluso en la oscuridad más profunda hay esperanza y protección para aquellos que creen, sin importar a qué se dediquen. En los solitarios, basado en la historia real de Luis Mariano. Mi nombre es Luis y durante años estuve encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Digamos que los delitos que cometía eran lo suficientemente desalmados como para acabar ahí. Pero para su tranquilidad, quiero que sepan que nunca derramé sangre de nadie que no se lo mereciera. Allí, en los rincones más oscuros y solitarios, acechaba un terror que iba más allá de las cadenas y los barrotes. Un ente maligno que nos atormentaba en nuestros peores momentos, alimentándose de nuestro miedo y desesperación. Los solitarios, esas celdas frías y aisladas, eran el lugar en el que nos enviaban cuando violábamos las reglas o cuando necesitaban ejercer un control más férreo sobre nosotros. Resultaron ser un castigo físico horrible, pero que palidecía en comparación con los seres sobrenaturales a los que nos enfrentábamos en esos oscuros confines. Fue en una noche especialmente tormentosa cuando lo vi por primera vez. Estaba solo en mi celda, sintiéndome atrapado y vulnerable. Las sombras danzaban a mi alrededor mientras intentaba conciliar el sueño, pero algo en el aire cambió. Una presencia maligna se hizo palpable, helando mi sangre y llenando el aire con un aura opresiva. De repente, el ente se materializó frente a mí. Era una figura sombría, sin forma definida, pero llena de oscuridad y malicia. Su rostro carecía de rasgos, pero sus ojos brillaban con una luz infernal. Sentía cómo su mirada penetraba mi alma, despojándome de cualquier ilusión de seguridad. Sabía que me merecía ese castigo y más, pero cuando ya tienes de frente un ente de este tipo y no hay para dónde correr, creo que hasta el más valiente se termina meando del miedo. A partir de ese momento, el ente comenzó a atormentarnos a todos en los solitarios. Las noches se volvieron una sucesión interminable de horrores.
Escuchábamos susurros en nuestras mentes, voces que nos recordaban nuestros pecados más oscuros y nuestros temores más profundos. Golpeaba las puertas con fuerza sobrenatural, haciéndonos temblar de miedo y recordándonos nuestra impotencia. Lo peor del caso es que parecía alimentarse de todo ese sufrimiento, ya que reía con una delicia obscena, como si se tratara de un juego muy divertido lo que estaba haciendo. Las pesadillas se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba en un abismo de terrores inimaginables, visiones grotescas que se apoderaban de mi mente, como si el ente estuviera jugando con mis miedos más profundos. Los gritos llenaban el aire mientras el ente se deleitaba con nuestro sufrimiento. No importaba cuánto rezáramos o suplicáramos por misericordia, el ente parecía insaciable en su sed de maldad. Nos consumía lentamente, destruyendo nuestra cordura y robándonos cualquier esperanza de redención. Los guardias no creían nada de lo que les decíamos, o fingían no hacerlo. Creo que ellos mismos sabían que nos merecíamos cada segundo de la tortura que estábamos sufriendo por los pecados que habíamos cometido fuera de esas paredes. La tortura mental y emocional era insoportable. Algunos compañeros de celda se volvieron locos, incapaces de soportar la presencia continua del ente. Otros intentaron quitarse la vida, buscando una salida desesperada de ese tormento interminable. La cárcel se convirtió en un lugar donde el terror reinaba, donde el ente era el verdadero carcelero. En medio de todo ese horror, surgió una chispa de resistencia. Algunos prisioneros comenzaron a unirse, compartiendo historias y conocimientos sobre el ocultismo y la protección contra entidades malignas en voz alta. Juntos, empezamos a realizar rituales de protección y a buscar amuletos que nos pudieran librar del ente. Incluso, pese a nuestros limitados recursos y la falta de intención de los guardias de ayudarnos. Después de innumerables noches de terror y desesperación, encontramos un amuleto que parecía tener un poder especial. Lo tuvimos que confeccionar con papel de baño, sangre y otros materiales de los cuales no les quiero hablar para no hacer demasiado asqueroso mi relato. Pero pues imaginen las pocas cosas que teníamos ahí. Con el amuleto en nuestras manos, nos armamos de valor y nos enfrentamos al ente. A través de rezos y rituales, logramos debilitarlo y alejarlo de nuestras vidas. Poco a poco, su presencia se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de alivio y liberación. Después de enfrentar al ente y lograr liberarnos de su influencia maligna en los solitarios de la cárcel, la vida dentro de esas paredes cambió drásticamente. Los prisioneros que habíamos sobrevivido al asedio del ser nos unimos aún más, formando una especie de hermandad que compartía su experiencia y brindaba apoyo mutuo. Nos convertimos en una fuente de fuerza y consuelo para aquellos que habían quedado con cicatrices emocionales profundas. A medida que el tiempo pasaba, descubrimos que el enfrentamiento con el ente nos había otorgado una fortaleza especial. Nuestras mentes y espíritus se habían endurecido en la lucha contra lo sobrenatural, y esto nos dio una ventaja sobre los demás prisioneros. Comenzamos a protegernos unos a otros, formando un muro de solidaridad contra cualquier amenaza que pudiera surgir. La cárcel, que antes era un lugar de desesperación y miedo, se transformó en un espacio donde la valentía y la determinación prosperaban. Nos convertimos en una voz unida, exigiendo mejores condiciones de vida y oportunidades de rehabilitación. Aprovechamos nuestras experiencias traumáticas para impulsar cambios significativos dentro del sistema penitenciario. Después de todo, ya nos habíamos enfrentado a una muerte mucho más horrible que cualquier madriza que nos pudieran dar los custodios. Nuestra historia de enfrentamiento con el ente se volvió conocida en la comunidad carcelaria y más allá. La gente comenzó a vernos como héroes improbables, luchando contra las fuerzas oscuras y resistiendo a pesar de todas las adversidades. Nuestro coraje y resiliencia se convirtió en inspiración para otros, dentro y fuera de las rejas. Aunque nuestras vidas seguían siendo difíciles, encontramos consuelo en la camaradería y en la certeza de que habíamos superado una de las peores pruebas que la vida podía presentar.
Nuestra experiencia con el ente nos había transformado en personas más fuertes y decididas, dispuestas a luchar por la justicia y redimirnos. Con el tiempo, algunos de nosotros logramos obtener la libertad condicional y comenzar una vida fuera de la cárcel. Otros tuvieron que hacer más tiempo e incluso algunos fallecieron ahí adentro. Aunque dejamos atrás los muros de la prisión, nunca olvidamos las lecciones que aprendimos y el coraje que nos impulsó a superar el terror del ente. Nos convertimos en defensores de los derechos de los prisioneros y trabajamos para mejorar las condiciones de los sistemas penitenciarios en general. Aunque el ente ya no nos acecha, siempre recordamos la importancia de enfrentar los miedos más oscuros y de mantener la esperanza incluso en los lugares más desesperados. Nuestra experiencia en la cárcel nos enseñó que, incluso en medio de la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiar nuestro camino. Ahora que cuento esta historia, ya han pasado muchos años de eso, y la vida dio muchas vueltas para mí. Cumplí mi condena y ahora soy un anciano que vive en un albergue y tiene la vida destrozada. Las sombras del ente y el recuerdo de su tormento siempre estarán presentes en mi mente. Me alegro de haber podido darle algo de esperanza a otros compañeros que se quedaron en la cárcel, o que incluso desperdiciaron sus vidas en peleas y nunca más pudieron ver de nueva cuenta la luz del sol en libertad. Pero al menos, si ya no tenían familiares, me tuvieron a mí todo el tiempo que pude. Después de mi experiencia, quedé un tanto tocado por el mal, así que nunca volví a formar una familia o nada similar. Solamente me dedicaba a trabajar en la asociación que formamos, y una vez que ya no pude, me fui derecho a un albergue, desde donde le he pedido a uno de los enfermeros que les haga llegar esta historia. Espero que les sirva, si la decidieron narrar. Para que quienes se encuentren dentro de esos ambientes desesperados, sepan que siempre hay un rayo de luz entre las tinieblas, por profundas que sean. Debemos creer en nosotros, y pese a los errores que cometimos, debemos tener disposición para perdonarnos a nosotros mismos y seguir con lo que quede de nuestra existencia.